Hola, ¿qué tal? En este video le voy a explicar cómo funciona o cómo se realiza la simplificación de expresiones con exponentes. Para empezar vamos a definir qué son las expresiones. Cuando hablamos en álgebra, el primer concepto que surge son los términos. Cuando hablamos de términos, pues tenemos lo que es lo siguiente. Entonces aquí combinamos o encontramos la famosa combinación de números con letras. Entonces, aquí lo que empezamos a ver pues es esto, ¿sí? Esto es un término. Esto es un término. Un término tiene las siguientes partes. Tiene su coeficiente, tiene su variable, también denominada su parte literal, y tenemos el exponente. ¿Sí? Esto es un término. Ahora, una expresión algebraica es una conformación de varios términos. Es una combinación de varios términos, ¿sí? En este caso, pues cada término va a estar separado con signos positivos y signos negativos. Por ejemplo, aquí tenemos un término. Al contar con más de más de un término, ya es una expresión algebraica. Son divididos por los signos más y menos. Esto es una expresión algebraica. Bien, ahora, cuando hablamos de exponentes, tenemos que referirnos a la ley de los exponentes. ¿Cuál es la ley de los exponentes? La mayoría de casos o de aplicación de la ley de los exponentes, los más aplicables son los siguientes. Lo que busca es resumir, en pocas palabras, las operaciones con exponentes. Dice que si usted tiene una misma base, que se está multiplicando por otra que está elevado a exponentes diferentes, usted pues lo que hace es copiar la base y sumar los exponentes. Dentro de la ley de los exponentes tenemos esta. También tenemos una potencia a otra, elevado a otra potencia, que no es lo mismo que en la primera ley, sino que aquí copia la base y los exponentes pues se multiplican. Estas son de exponentes, ¿sí? También tenemos en el caso de las fracciones, que tenemos una fracción a partido b elevado a una potencia n, pues esa potencia afecta tanto al numerador, que es la parte de arriba de la fracción, como al denominador, que es la parte de abajo de la fracción. De igual manera, si lo tenemos escrito así, pues el resumen es a partido b elevado a la potencia n. Comparten la potencia. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los casos que son importantes aprendernos desde el principio? Principalmente cuando tenemos una base elevado a una potencia 0. Todo número elevado a una potencia 0 pues le va a dar 1. No importa qué cantidad sea este número, por ejemplo, si tiene 350 elevado a la potencia 0, le va a dar 1. Ese siempre recuérdeselo. ¿Cuáles son los otros casos específicos? Pues cuando tenemos a y vienen así en la potencia 1, normalmente cuando tenemos una variable, una letra o una base que no tiene expresado un exponente, decimos que es a la 1.
y esto pues le va a dar la misma base. Pasa con los siguientes ejemplos, 2 a la 1 pues va a tener 2. Ya. Muy bien, ¿cuál es la otra ley que tenemos que tomar en cuenta? Una base a un exponente negativo. Esto se le conoce como el recíproco de un número. No podemos operar una base a un exponente negativo, sino que tenemos que convertir ese exponente negativo a positivo. ¿Cómo? Reescribiéndolo con su recíproco. En este caso, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros, siempre que tenemos un número y queremos reescribirlo en fracción, siempre colocamos 1, porque realmente a dividido a la menos 1, dividido 1, pues le va a dar a la menos 1. Realmente no le afecta. Solo es la reescripción, ¿ya? En fracción. Ahora, si hablamos de quitarle el exponente negativo, le decimos que le colocamos o lo reescribimos, con su recíproco. En este caso, pues simplemente cambia de lugar en la posición de una fracción. Si se da cuenta, prácticamente es pasar a con exponente negativo en la parte de abajo, de este caso del denominador de una fracción, y arriba pues va a quedar 1. Ahí sí es necesario escribir el número, ¿ya? Lo mismo pasa si es el caso contrario, si tiene en el denominador un exponente negativo, pues su recíproco es, ya sin colocarlo en fracción, elevado a la potencia n ya de manera positiva. En casos de aplicación, pues tenemos por ejemplo, 3 a la menos 2. No lo puedo operar hasta que se le quite el exponente, el negativo al exponente, lo que me va a quedar aquí, 1. ¿Ven? Caso contrario, si tengo, por ejemplo, otros casos de aplicación pueden ser 2 a la menos 3, 3 a la menos 2. Para poder operar sus potencias, pues les doy vuelta. El recíproco de el numerador 2 a la menos 3 pues sería, pasa denominador 2 a la 3, y el denominador 3 menos 2 pasa a ser numerador. Prácticamente le da vuelta, en pocas palabras, a la fracción, y ya puede elevar las potencias. 3 al cuadrado pues le va a quedar 9, y 2 al cubo pues le va a quedar 8. ¿Sí? Comprendemos lo siguiente. Una potencia le dice a usted cuántas veces se multiplica la base por sí mismo. Si no es de confundir que va a multiplicar la base por ese exponente, porque se lo comento porque es muy común ese error. Porque digo 2 al cuadrado, 3 al cuadrado sería 3 por 3, el desarrollo, y el resultado es 9. No es lo mismo que decir 3 al cuadrado me va a dar 6, no, porque aquí estaba multiplicando la base por el exponente y eso no es correcto. Entonces, estas son las leyes de los exponentes, las más básicas, podría decir, que son las que van a venir toda la vida y son las que se van a utilizar en este caso para simplificación de expresiones con exponentes. Ahora, aquí surge ya un término diferente, bueno, no diferente, sino que cuando hablamos de expresiones vamos a hablar de términos semejantes. Esto aplicado a la aritmética normal, o sea, números sin letras, no es tan complicado en el hecho de que solo tiene que elevarlo a la potencia y realizar la operación que sigue. Que sigue, por ejemplo, si este es un paréntesis, si tiene aquí, por ejemplo, 2 al cuadrado, al cubo, multiplicado 2 a la 2, pues ya aplica aquí leyes de los exponentes, se copia la base que en sí es el 2 y los exponentes se suman, 3 más 2, 5. Y hasta aquí ya se eleva a la potencia, sería 16, sería 32. ¿Sí? 2 a la 5 es 32. Caso que tenga, por ejemplo, 2 al cuadrado más 3 más 2 al cubo, solo le cambié de posición, pero en realidad es una suma. No es lo mismo, que aquí no puede aplicar leyes de los exponentes, porque aquí es una suma. ¿Dónde aplica leyes de los exponentes? En multiplicación y en división, en todo caso. Aquí me falta una ley, se la comento, que tenemos una división de una base
a un exponente dividido a la misma base con diferente exponente. Se copia la base y los exponentes se restan. Ya, se restan. Este es el último que me hacía falta, de hecho. Ojo, tiene que ser la misma base. Ya, un ejemplo de aplicación sería, digamos, 3 a la cuarta, 3 a la 2, se copia la base y los exponentes se restan, que sería 3 a la 2, ya elevado quedaría 9, ¿ya? Entonces ese es el último que me hacía falta. Entonces aquí ¿para qué es esto? Solo es para multiplicaciones y divisiones. En caso de que es una suma, pues primero eleva, aquí no puede aplicar leyes de los exponentes, eleva cada base a la potencia que le dice. En este caso quedaría 4 en la primera y en la segunda le quedaría 8. Y realiza la operación que nos queda, ¿verdad? Ya elevando las bases, que aquí me quedaría 12, ¿sí? Esta es la aplicación de manera sencilla de las leyes de los exponentes en el ámbito de aritmética. Ahora, ¿qué pasa con los términos semejantes cuando ya trabajamos lo que son expresiones algebraicas? Aquí lo necesario a tener a consideración es lo siguiente, ¿sí? No es lo mismo decir 3x a sumarle 3x al cuadrado. Primero, enfoquémonos a cuando nos referimos términos semejantes. Términos semejantes se refiere a que tienen la misma parte literal, o sea, tienen la misma variable. En este caso no tienen la misma variable porque x no es igual a x al cuadrado. Son diferentes términos. Sí, la parte numeral sigue siendo un número, ¿verdad? Pero recuérdese que cuando estamos hablando de términos semejantes es la parte de la letra lo que me interesa cuando hablamos de semejantes, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, tal vez estoy divagando mucho, pero esto es base para poder hablar de simplificación de expresiones con exponentes y hablar más de ello. Entonces, mire, aquí no podría operarlo. Si le dice reduzca estos términos semejantes, no puede operarlo. Solo la respuesta quedaría como 3x más 3x cuadrado, porque no son iguales, no son términos semejantes. Normalmente en matemáticas se maneja una escritura, ¿ya? Que se ordena a base de los exponentes de las letras. Se ordena o de menor a mayor, en este caso está de menor a mayor, o de mayor a menor. Esto es algo que puede consultarle a su docente. Las dos reescripciones son válidas, pero ¿cuál es la que se utiliza más y la que le recomiendo de aquí en adelante? Esta. Ordene de menor a mayor. Nos enfocamos en los exponentes, ¿sí? Si es 2, esto es un paréntesis, ¿sí? Para que le ayude dentro de la escritura de sus respuestas. Entonces, vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tengo 2. Segundo ejemplo, tengo 3x cuadrado más 8x cuadrado menos 2x más 9. Veo y me dicen reduzca términos semejantes. Aquí los únicos términos semejantes son este y este. ¿Por qué? Porque tienen x cuadrado. Entonces, los demás solo los copio y opero los que tengo aquí. ¿Cómo opero los términos semejantes? Aquí no es tan complicado porque los dos son positivos, entonces se suman. 3x cuadrado más 8x cuadrado, pues le va a quedar 11x cuadrado. La parte del coeficiente, o sea, el número se opera según los signos que tenga y el término, o sea, la parte literal, se copia. 11x cuadrado. Este no lo puedo operar con otro porque no tiene otro término semejante, entonces lo copio. Y el 9 pues también lo copio porque no tiene otro término semejante. Menos 2x, y esa sería su respuesta. Aquí ya está ordenado de manera descendente. Recuérdese, se lo voy a explicar, le voy a dar un ejemplo más específico, ¿sí? Por ejemplo, tiene 2x cuadrado
x cubo, x a la quinta y x a la 8, ¿sí? La ordenación pues sería fijarnos en los exponentes. Primero se coloca el exponente más grande, luego el que sigue, de manera descendente. Esa es una escritura que nos ayuda a comprender más adelante todas las operaciones que impliquen utilizar términos. Entonces, se la recomiendo desde ahorita. Es una anotación nada más, porque así la hemos manejado toda la matemática. Por el hecho de que, como ya implica un orden, este es un orden aconsejable de aquí en adelante. Entonces, ahorita va a empezar la parte más difícil, que hablamos de cuando tenemos exponentes y expresiones, cómo se trabaja dentro de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, hasta aquí voy a dejar la parte de introducción, ¿sí? Y voy a hacer otro video con otras operaciones ya más difíciles, adaptadas al libro de precálculo, octava edición.